martes 13 de junio de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 7. El gobierno nacional continúa evaluando alternativas para impulsar el uso del dinero electrónico. Se lo contamos enseguida. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? César, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y el día de mañana, 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. En nuestro país este acto altruista ha crecido en los últimos años. Vamos a revisar esto más adelante, pues ahora tenemos otros titulares. La Superintendencia de Control del Poder del Mercado investiga un presunto abuso y malas prácticas por parte de Odebrecht. Las lluvias en la Sierra y la Amazonía se mantendrán por 48 horas más, así lo advierte el INAMI. La Policía Nacional desarticuló una banda de asaltantes en el sur de Guayaquil. En lo internacional, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, permanecerá detenido hasta el 20 de junio, fecha de la nueva audiencia. La ampliación de la información: nuestro país fue elegido como vicepresidente de la Convención de Personas con Discapacidad que se realiza en la Organización de las Naciones Unidas. Rocío González, quien encabeza la comitiva ecuatoriana, señaló que Ecuador continúa comprometido en velar por los derechos de este sector de la sociedad. En el marco de la Convención de Personas con Discapacidad, Rocío González, quien encabeza la representación ecuatoriana en su calidad de delegada del presidente Lenín Moreno por el Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, demandó en la ONU la plena inclusión y respeto a los derechos de los discapacitados. Hace 11 años, la frase "nada sobre nosotros sin nosotros" fue el llamado que hicieron los más de 1.000 millones de personas que viven con discapacidad en el mundo. El 24 de mayo de este año, el presidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, tomó posesión del cargo, recordando ese lema que resume magistralmente cómo debe legislarse y cómo debe ser una política de inclusión plena. Rocío González destacó que desde el 2007, Ecuador ha vivido un cambio de paradigmas y se ha convertido en un país en el que se acepta la diversidad, destacando el rol de la Misión Manuel Espejo, una cruzada que visibilizó a todas las personas con discapacidad del país. Creando un programa de atención integral para responder a sus necesidades y a las de sus familias en el marco de sus derechos. La política pública fue abordada de manera transversal e intersectorial sobre una base legal que actualmente sitúa nuestra Constitución como una de las de mayor reconocimiento de derechos para las personas con discapacidad en el mundo. Ecuador garantizó que continuará fortaleciéndose como el país de la inclusión. El plan Toda una Vida garantizará los derechos de las personas con discapacidad. Rocío González aprovechó su participación para sugerir que Naciones Unidas realice ajustes a sus instalaciones de acuerdo a los códigos y normas de construcción accesible y universal. Para que de este modo garantice la plena participación y la igualdad de condiciones a todas las personas que acuden a esta casa. Por su parte, relatores especiales de la ONU sobre personas con discapacidad pidieron llevar a cabo esfuerzos especiales para garantizar que se consulten a las personas con discapacidad en los debates preparatorios y se les tenga en cuenta en el monitoreo y la recolección de datos. Que nos permita tener una imagen más completa de los retos y los logros nos ayudaría a mejorar las intervenciones y a crear políticas y programas más inclusivos para las personas con discapacidad, así como orientar los recursos nacionales y la cooperación en estas áreas que requieren tanta atención. En el marco de la convención, Ecuador mantuvo reuniones bilaterales a fin de compartir las buenas prácticas nacionales en este campo. Rocío González, en representación del Ecuador, y otros relatores especiales pidieron a Naciones Unidas hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en el marco de la Agenda 2030 de la ONU. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Y este miércoles está previsto que la delegación ecuatoriana que viajó a la sede de la Organización de las Naciones Unidas continúe con su participación presentando las políticas de inclusión impulsadas por el Ecuador en los últimos 10 años.
Para este miércoles, la delegación ecuatoriana encabezada por la esposa del primer mandatario, Rocío de Moreno, participará por tercer día de la 10ª Conferencia de los Estados en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, presentando los logros alcanzados por el Ecuador en el campo de políticas de inclusión implementadas durante la última década, tiempo en el cual nuestro país asumió la construcción de una sociedad más justa, solidaria y equitativa, con la ejecución de programas como la Misión Solidaria Manuel Espejo y ahora la iniciativa del programa Toda una Vida. Este miércoles en horas de la mañana está previsto que la comitiva ecuatoriana inicie sus actividades participando de mesas de trabajo, en donde se abordarán temas referentes al impacto de la discriminación múltiple en personas con discapacidad, además de promover su participación para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. También se analizarán estrategias laborales inclusivas para la erradicación de la pobreza. Todo esto como parte del compromiso del Ecuador adquirido como vicepresidente de la conferencia para el periodo 2017-2018 en conjunto con Alemania, Sri Lanka y Túnez. Carlos Flores, Ecuador TV. Y este viernes, con la presencia del fiscal general, empiezan las comparecencias en la Comisión de Fiscalización dentro del proceso iniciado en contra de Carlos Polit, Contralor General del Estado. En la sesión de este martes, la Comisión de Fiscalización dio a conocer el cronograma de comparecencias. El primero en acudir será Carlos Vaca Mancheno, fiscal general en funciones, y quien ordenó el allanamiento a los inmuebles de propiedad de Polit el pasado 2 de junio. Y la convocatoria queda ya establecida para el viernes a las 10 de la mañana. La próxima semana será el turno de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ente encargado de conformar las comisiones encargadas de la selección de autoridades de control. Recordar que hay 15 días para sustanciar el juicio y también para las pruebas de descargo. Raúl Tello propuso se amplíe las convocatorias a comparecer, en este caso llamando a quienes conforman la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Informaron al país al respecto de investigaciones realizadas relativas con el señor Contralor General de la Nación. Sin embargo, la iniciativa no fue acogida por la presidenta de la sala, argumentando que la misma debe sustanciarse. No existe una institucionalidad que avale sus documentos, los que ellos han entregado. Quien ha solicitado ser recibido por la comisión es el vicepresidente de la República, Jorge Glass, a través de su cuenta de Twitter. Ratifico mi compromiso de asistir a todos los organismos de control de manera oportuna y transparente para combatir la corrupción. Por eso he solicitado ser invitado a la Comisión de Fiscalización para exponer sobre el caso Odebrecht en Ecuador. La verdad prevalecerá. Si en algún momento pues es necesario llamar al señor vicepresidente, lo haremos. Restaría conocer la fecha para la comparecencia del vicepresidente. Como falta también se concrete fecha y hora para la invitación al exfiscal Galo Chiriboga. Ya he hablado con el exfiscal Chiriboga, invitándole a la comisión también. El Contralor Polit ya fue notificado y el día para su presentación ante la comisión será el 27 de junio. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y respecto al pedido del vicepresidente, se pronunció en la red social Twitter el presidente de la Asamblea, José Serrano, y dijo: vicepresidente de la República ha solicitado que le reciba a la Asamblea Nacional. Comunicaremos formalmente fecha y comisión para su comparecencia. Y tras el anuncio de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de llamar a juicio político al Contralor Carlos Polit, se inició el proceso en el cual el funcionario deberá entregar pruebas de descargo. A continuación se definirá si el pedido se debe archivar o continuar con los plazos establecidos. Una vez que la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo aprobó con 12 votos a favor dar inicio al trámite del juicio político en contra de Carlos Polit, Contralor General del Estado por presunto incumplimiento de funciones, empieza también a correr el plazo de 15 días para que la comisión especializada reciba las pruebas de cargo y de descargo. En este plazo, también se deberá notificar al proponente del juicio político, el asambleísta por Manaví Daniel Mendoza, y al Contralor. De manera paralela, María José Carrión, presidente de la comisión, recibirá los argumentos legales de los 70 asambleístas que impulsan el juicio político. El Contralor General del Estado tiene hasta el próximo 27 de junio para que de forma presencial o escrita presente la información requerida por el Poder Legislativo. El procedimiento de juicio político se basa en el artículo 131 de la Carta Magna, que señala: Artículo 131. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros, es decir, 37 asambleístas. Cumplido este requisito y de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 79, se debe presentar ante el titular del Poder Legislativo una solicitud, la cual... Artículo 79. Contendrá el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose la prueba documental de que se disponga en ese momento.
Esto debe ocurrir en un plazo de 5 días finalizado el tiempo de recepción de información solicitado por la Asamblea Nacional. Dicho informe se archiva o se califica para dar paso al juicio político. Este pedido de juicio político es un proceso diferente al impulsado por la Fiscalía General del Estado, que investiga al funcionario por presunta concusión, es decir, por presuntamente exigir pagos adicionales a sus funciones vinculados al caso Odebrecht. Carlos Flores, Ecuador TV. Y mientras tanto, el expresidente de la República, Rafael Correa, se pronunció ante las críticas del proceso de elección del contralor Carlos Polit. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Rafael Correa, en su cuenta personal de Twitter, reaccionó a las críticas que han realizado varios sectores de oposición ante las investigaciones que se impulsan desde la Fiscalía vinculada al caso Odebrecht en contra de Carlos Polit, mencionando que el concurso que se realizó para su designación no ha cumplido con las expectativas de idoneidad para ocupar el cargo. Es así que expresa: ¿cuán frágil es la memoria y cuánta hipocresía existe? Ahora el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no sirve para nada por haber elegido mal al Contralor. ¿Se acuerdan que la primera elección de Carlos Polit fue por el Congreso de la Partidocracia? La verdad es que el Contralor Polit tenía un currículum impresionante, incluyendo representaciones a nivel mundial. ¿Recuerdan cómo el fiscal elegido al inicio de mi gobierno por la partidocracia fue el que quedó en quinto lugar? ¿Recuerdan que de la terna enviada por el presidente para superintendente de bancos, el Congreso de la partidocracia escogió al último, ya que este señor amarró con Sociedad Patriótica y el Partido Social Cristiano, a tal punto que presenta su nombre Gilmar Gutiérrez, y luego se fueron a chupar al Hotel Colón para celebrar la designación? Con la nueva constitución, las autoridades de control se eligen por concursos públicos a cargo de comisiones ciudadanas, no directamente del Consejo de Participación Ciudadana. Carlos Polit solo tuvo una impugnación que no fue acompañada de ningún documento, por lo que fue desechada. ¿Que el sistema puede mejorar? Por supuesto, pero al menos las autoridades de control ya no son designadas a dedo por el organismo más político, el Congreso, y ya no se reparten la patria cual botín entre piratas. Prohibido olvidar. Carlos Polit se desempeñó anteriormente como gobernador de Guayas, ministro de Bienestar Social y secretario general de la Presidencia de la República durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, convirtiéndose en uno de los principales colaboradores de este gobierno. En febrero de 2007 fue designado por el Congreso de la época como parte de una terna aprobada por el Partido Sociedad Patriótica, Social Cristiano, PRIAN y PRE. Carlos Flores, Ecuador TV. Y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado lleva a cabo una investigación para establecer si la constructora brasileña Odebrecht incurrió en un abuso de poder y malas prácticas en los contratos que cumplió en el país. De establecerse responsabilidades, esto podría representar fuertes multas para la empresa. En tiempos en donde todos buscan aparecer como defensores contra la corrupción, el asambleísta por Creo, Fabricio Villamar, visitó la Superintendencia de Poder del Control del Mercado para propiciar una investigación en este ámbito contra Odebrecht. Porque si una empresa normal, para poder desarrollarse, tiene que invertir, tiene que ampliar mercados, tiene que innovar, y otra empresa, en cambio, lo que hace es corromper funcionarios, resulta que al final es mucho más rentable para las empresas corruptas corromper funcionarios que hacer que progrese el país. Frente a esto, el titular de esta superintendencia explica que esta investigación ya inició meses atrás y se busca identificar si Odebrecht incurrió en ciertas faltas basándose en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. Es una falsedad decir que se inicia la investigación recientemente. Aquí no hay ninguna denuncia. El asambleísta que se presentó esta mañana es bienvenido como todos los asambleístas, pero él se negó a presentar una denuncia. Nosotros hacemos una investigación específica en lo que tiene que ver con los problemas, las distorsiones al mercado que pueden haberse desarrollado, más concretamente en torno al artículo 9, es decir, aquello que hace referencia al abuso del poder de mercado, y al artículo 27 en lo que tiene que ver con prácticas desleales. Tras el debido proceso, si se comprueba que esto ocurrió, podría implicar fuertes multas contra la constructora brasileña. En torno al artículo 27 de prácticas desleales, la multa puede llegar hasta el 10% del volumen de negocios. Si es que se trata del artículo 9, es decir, abusos, carteles, acuerdos, eso podría llegar hasta el 12% de las ventas brutas anuales. Se aclara que se respeta la competencia de cada función y que lo que se busca es sentar precedentes de forma general con todas las transnacionales. Y que dé una señal clarísima a los otros actores respecto al papel que tiene la autoridad de competencia en este campo específico. Se desconoce aún el tiempo que tarde esta investigación antes de pasar a la etapa de juzgamiento. César García, Ecuador TV.
La defensa del exministro de Obras Públicas, Walter Solís, exige la nulidad de lo actuado en contra de su cliente. Asimismo, pide una investigación por la divulgación de documentos de la Dirección Judicial de Pichincha. Los abogados defensores de Walter Solís rechazan categóricamente la orden de detención emitida contra el exministro, la misma que conocieron a través de las redes sociales, en la que además se hace referencia a una causa que fue archivada el 22 de junio del año 2014 y cuya supuesta reapertura carecería de legalidad. Pero para reaperturar no lo puede hacer ni arbitraria ni caprichosamente, necesita nuevos elementos. Elementos que no existen, que no hay en ninguna parte, para querer justificar lo injustificable. Según el abogado Gutenberg Vera, la forma en que se ha procedido con el expediente resulta vergonzoso por la afectación al nombre de una persona y a su familia. ¿Dónde queda el honor del ingeniero Walter Solís Valareso? ¿Dónde queda su familia? ¿Dónde quedan sus amigos? ¿Dónde queda la buena fama? Pisoteados, atropellados. En compañía de la esposa e hijos de Walter Solís, la defensa exhorta a que los medios de comunicación que repliquen este tipo de información contrasten los datos. Asimismo, pide una investigación para determinar de dónde provino la divulgación de la mencionada orden de detención. Esta circulación nació en la Policía Judicial de Pichincha y se debe investigar seriamente. Tenemos que anteponer el derecho a todas las personas. Gutenberg Vera relacionó a que coincidencialmente surgen este tipo de anuncios al término de un gobierno de 10 años. Se habla de que es el cuarto ministro del gobierno anterior vinculado a actos de corrupción. Eso es cobardía, eso es falta de hombría. Si quieren acusar al gobierno anterior, acúsenlo directamente, porque pueden estar enjuiciados 1000 ministros. En penal cada quien responde por sus actos. Finalmente se anunció el pedido al fiscal general Carlos Vaca y al juez nacional de garantías penales Luis Enrique para el archivo de dicha indagación. Mirta Carrillo, Ecuador TV. En otro tema, varias de las personas a quienes la CONAIE busca se les otorgue la amnistía e indulto cuentan con antecedentes judiciales por delitos comunes. Nuevamente, la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador, CONAIE, solicitó una respuesta sobre el pedido de amnistía de 177 personas y el indulto de otras 20. Según esta organización, varios dirigentes de indígenas para quienes se solicita la amnistía estarían procesadas judicialmente por protestar contra las políticas de gobierno del expresidente Rafael Correa. Sin embargo, se trata de ciudadanos investigados por delitos que constitucionalmente no pueden ser solucionados por esta vía. Por ejemplo, asociación ilícita, tenencia ilegal de armas, tráfico de tierras, secuestro, asesinato, violación a la intimidad, falso testimonio y perjurio. Uno de ellos es Clever Jiménez, quien espera sea llamado a juicio por la divulgación de documentos protegidos y haber hecho públicos varios correos electrónicos del expresidente Rafael Correa, del exsecretario jurídico Alexis Mera y del procurador general del Estado Diego García. Una de las pruebas por las que Jiménez mantiene un proceso judicial es la difusión por parte del exasambleísta de un boletín de prensa titulado «Abogados de Chevron asesoran a gobierno en defensa nacional», información proveniente de los correos electrónicos enviados al Procurador General del Estado. Otro de los pedidos de la CONAIE es la amnistía o indulto a los exintegrantes de la veeduría que investigó los contratos de Fabricio Correa, Pablo Chambers y Gerardo Portillo, quienes también forman parte de la lista. Estos dos exmiembros de dicha organización aseguraron que el exmandatario sí conocía sobre los contratos que el Estado tenía con su hermano, por lo que fueron demandados por falso testimonio y sentenciados a 1 año de prisión. Finalmente, entre los miembros de la lista se encuentran un grupo de personas que participaron de protestas violentas y que actualmente son investigadas por el asesinato de 2 policías en San Carlos de Pananza, en Morona, Santiago, durante un ataque a un campamento minero. Además, 3 procesados por el secuestro de 11 militares en diciembre del año pasado. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y en Cuenca, tras la audiencia de formulación de cargos en el caso Etapa y en la cual el gerente Iván P. tiene una orden de prisión preventiva por un supuesto tráfico de influencias, varios concejales marcan distancias con la administración del alcalde Marcelo Cabrera.
El caso Etapa se dio a conocer el 3 de mayo tras una denuncia del concejal Cristian Zamora. Detalló que la empresa municipal de agua potable, Etapa, firmó un contrato con el consorcio del Conspercor por $10 millones para la ampliación de la planta de agua Tixán. A esa denuncia se sumó el Servicio de Contratación Pública, Sercop, porque la empresa constructora tiene entre sus miembros a parientes de funcionarios de Etapa. Se trataría entonces de tráfico de influencias, algo que se advirtió desde el Consejo Cantonal. Yo creo que las decisiones debían haberse dado en su momento de la denuncia, volver a foja cero de los procesos como yo había pedido. Advertimos, recomendamos, aconsejamos que están equivocados en muchísimas de las acciones, pero siempre se lo toma como si fuese con un tinte político y no les gusta siquiera hacer caso. Fiscalía allanó las oficinas de Etapa el 15 de mayo en busca de información y este 12 de junio se desarrolló la audiencia de formulación de cargos. Aquí el gerente de Etapa, Iván P., recibió orden de prisión preventiva mientras intentaba salir del país desde el aeropuerto de Guayaquil. Otros 4 funcionarios de Etapa también son procesados. Un proceso investigativo rodeado de garantías constitucionales y legales. Mientras, quienes políticamente eran allegados al alcalde Marcelo Cabrera, hoy toman distancia y critican su administración. El alcalde de la ciudad, que en su momento vino a descalificar la denuncia que yo habría hecho y que ahora está indicando que es el primero en que quiere saber la verdad, paradójicamente. Llegamos con un proyecto político conjunto, digamos, pero cuando yo veo que no hay direccionalidad para cumplir esos objetivos, entonces no se hace nada ahí. El caso Etapa está en instrucción fiscal por 90 días. Los implicados son procesados por tráfico de influencias. Las obras contratadas hoy están paralizadas. Es un tema de preocupación extrema. Además, es una obra que era prioritaria o obras prioritarias para la ciudad. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y Ecuador está a la espera de que el sistema judicial peruano designe a un juez que tramite el proceso de extradición de Charlie Pareja Cordero y su hijo. Mientras, frente a ciertos cuestionamientos de la detención, el director de Interpol de ese país ratificó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que se desarrolló conforme al procedimiento. La demanda fue entregada en horas previas a la Cancillería peruana, con lo cual inició el proceso formal para la extradición de Charlie Pareja Cordero y su hijo Carlos P.D. Daniel Maurate, abogado del Estado ecuatoriano, es quien lleva el caso y explica el contenido del pedido. Básicamente los hechos, las imputaciones, la tipificación y los elementos de convicción. Maurate detalla que se sigue el trámite de ley. Una vez que el pedido lo tome un juez de primera instancia, se decidirá si procede o no la causa. Si no hay alguna observación, se remitirá a una sala suprema conformada por 5 vocales y se convocará a una audiencia, la misma que resolverá si se da paso o no al proceso de extradición. De ser favorable para nuestro país, se enviará el pedido al Ministerio de Justicia y una comisión especial lo evaluará y luego se remitirá a un Consejo de Ministros, el mismo que en sesión aprobará o rechazará la extradición mediante decreto supremo, añade. Charlie Pareja y su hijo fueron aprehendidos el pasado 8 de mayo por la Interpol peruana tras su ingreso irregular a ese país en diciembre de 2016, al ser requeridos por la justicia ecuatoriana. La Corte de esa nación ordenó 40 días de prisión preventiva mientras avanza el trámite de extradición. Depende de lo que pase en estos días, ¿no? O sea, lo importante es que esas personas están aseguradas aquí en el Perú. Paralelamente, ante las denuncias de la defensa de los Parejas sobre la forma como fueron capturados, este lunes la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano recibió al director de Interpol, Martín Parra, quien aclaró que en el momento de la detención pusieron resistencia. Sin embargo, no existió maltrato físico. Existió forcejeo propio del procedimiento. No ha habido ninguna clase de maltrato irregular. El uso de la fuerza no es violencia, en tanto sea enmarcada dentro de la ley. Pareja Cordero y su hijo son requeridos por la Fiscalía ecuatoriana por estar vinculados en el presunto delito de lavado de activos, como parte de la red de corrupción al interior de Petroecuador. Según datos de las investigaciones, se habrían detectado transacciones financieras por más de $53 millones. Olga Velasco, Ecuador TV. Para más información, síguenos en www.mediospublicos.es y en www.eltelegrafo.com.es.
Gracias por continuar junto a nosotros. El SRI informa que se registra un incremento del 10% en la recaudación de la mayoría de impuestos que administra. Esto considerando los primeros 5 meses del 2017 con respecto al mismo periodo del año anterior. La medición no contempla las contribuciones solidarias. Mayo del 2017 aparece como el de mejor recaudación tributaria respecto a los últimos 46 meses, con un crecimiento del 13.6%. Un crecimiento sostenido en los últimos meses de la mano de la recuperación de la actividad económica. En mayo de este año se recaudó 992 millones con respecto a los 873 del mismo mes en el año 2016. Otro indicador positivo se refleja en las ventas realizadas por los principales contribuyentes. A marzo del 2017 alcanzaron una variación interanual favorable del 9% y en abril del 4.5%. Los principales contribuyentes representan denominados contribuyentes especiales, que son grandes empresas, representan aproximadamente el 80% de la recaudación. Desglosando por concepto de IVA, en mayo del 2017 se recaudaron 373 millones, cifra que representa un incremento del 13% comparando el mismo mes del 2016. Pero también hay otros impuestos de declaración o de periodicidad mensual que monitoreamos que también crecen, por ejemplo, las obligaciones de retenciones en la fuente, el impuesto a la salida de divisas. En términos generales se trata de un incremento del 10% de la recaudación total de impuestos comparando los 5 primeros meses del 2017 con los del 2016. Y no solo es importante hablar de la cantidad de la recaudación, sino de la calidad de la misma. Es decir, que contribuyan más los que más tienen. Estos indicadores positivos tienen detrás procesos eficientes de simplicidad administrativa y control y son claras muestras, según el Servicio de Rentas Internas, de la recuperación económica que vive el país. César García, Ecuador TV. Y con el objetivo de impulsar el uso del dinero electrónico, el Gobierno Nacional analiza varias opciones para que el sector privado administre el proyecto y la regulación continúe a cargo del Estado. El tema aún está en conversaciones. Tras un primer acercamiento del presidente Lenín Moreno y el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, con los representantes de la banca privada, se analiza un posible traspaso de la plataforma de dinero electrónico, proyecto denominado Efectivo desde mi celular. Para ello, Ricardo Quiroga, asesor del Banco Central, señala que en los diálogos se deben garantizar los principios básicos por los que fue creada esta iniciativa. Fortalecer la dolarización mediante la dinamización y agilización del movimiento de dinero, y el segundo es poder atender a la mitad de la población que no está bancarizada, los no incluidos financieramente. Las nuevas alianzas incentivarán el uso masivo de este proyecto, lo que le permitirá al país ahorrar en gastos referentes al manejo de la moneda física e incrementar la circulación, acota Quiroga. La gran preocupación de la banca, que están expresando permanentemente la banca privada, es que quieren garantizar de alguna manera que no haya un bimonetarismo por un lado. No es una nueva moneda, son pagos es un medio de pago de transacciones que se hacen en dólares de los Estados Unidos. Las conversaciones sobre el desarrollo de este sistema están a cargo de las autoridades en materia económica, a criterio de la directora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, Nancy Medina. La estrategia debe ser clara y está respaldada en la regulación. El Estado debe establecer una normativa muy clara para la banca, ¿no es cierto?, para que bajo ciertas condiciones ellos lo manejen. O sea, tampoco vale soltar totalmente, ¿no?, como se ha hecho en el pasado. Puesto que la banca privada tiene fines de lucro, Medina resalta que los servicios que se ofrecen desde esta plataforma no deberían incrementar sus valores. Porque realmente es un medio de pago, ¿no? Y ellos realmente están beneficiándose también al tener el dinero y al ayudar a que haya liquidez. En los 2 años y medio de implementado este medio de pago se han creado cerca de 350,000 cuentas, con transacciones que superan los $30 millones. Olga Velasco, Ecuador TV. Y según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE, en el primer quimestre de este año las ventas en este sector muestran una recuperación paulatina con relación a los datos del año 2016. Hasta el momento se han vendido un promedio de 7.500 vehículos por mes. El mercado automotriz aporta a la economía, según AEADE, con más de $11.000 millones en ventas que representan un valor del 10% del PIB. Por ello, esperan tener una representación en el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario.
Y al igual que los moradores de los barrios con incidencia en el proyecto Quito Cables, son varios los concejales capitalinos quienes consideran que esta obra resultaría infructuosa como medida para descongestionar el tráfico. En el barrio San José del Condado, ubicado al noroccidente de Quito, el tráfico fluye de forma normal. Y por eso sus moradores mantienen el rechazo al proyecto denominado Quito Cables, impulsado por el alcalde capitalino Mauricio Rodas, quien lo ha presentado como una solución para mejorar la movilización en este sector. Pero el señor realmente, como ha hecho en campaña este proyecto, realmente él no quiere ceder. No tenemos nada de tráfico, no sirve de nada realmente. Mire las vías, ¿dónde está la congestión? No hay congestión a esta hora. Y este no sería el único lugar, ya que al interior del Cabildo este criterio se repite. Para el concejal independiente Sergio Garnica, la razón a este rechazo se sustenta en la falta de comunicación que siempre se tuvo con la comunidad. Me parece que un proyecto que no goza de la confianza ciudadana puede traer graves inconvenientes. Su compañero en el Consejo, Luis Reina, sostiene que los 40 barrios del noroccidente de Quito impactados por esta obra no necesitarían del proyecto, pues prefieren otras acciones para su beneficio, las que incluso tendrían costos menores a los presupuestados para los Quito Cables. Porque si queremos generar servicio público de transporte para esos barrios, no necesitamos hacer las canastas voladoras. Es suficiente con mejorar el sistema vial, mejorar el sistema de conectividad. Mario Guayasamín, por su parte, considera el proyecto como una idea que no se ha concretado, por lo cual le plantea varias alternativas de solución en lugar de los Quito Cables al alcalde Rodas. Podríamos mejorar el tema de la movilidad con la repotenciación de los trolebús que están varados y olvidados de un parqueadero en Quitumbe. Podríamos terminar la extensión de la Machala. Podríamos mejorar los accesos a los barrios. El presupuesto para este proyecto asciende a los 44 millones de dólares. Alex Llanos, Ecuador TV. Y este día martes, agricultores y ganaderos de Colombia bloquearon el paso vehicular por el puente internacional de Rumichaca. La medida se tomó como protesta a las políticas agrícolas y comerciales implementadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El viaducto fue habilitado alrededor de las 13:40. Agricultores agrupados en el Frente de la Dignidad Agropecuaria de Nariño bloquearon parcialmente el puente internacional de Rumichaca del lado colombiano por el lapso de 1 hora y media. El cierre generó cierto malestar en viajeros que hacen uso frecuente del viaducto internacional. El gobierno tiene que arreglarles, pero sin bloquear el puente, porque a nosotros como comerciantes nos hacen mucho daño. Pues nos perjudica más de uno porque nosotros, o sea, estamos en el trayecto casi todos los días y si esto se llega a complicar más, o sea, nos perjudica a todos los comerciantes. La entrada y la salida de la gente se merma y así no hay transporte no hay servicio para a quien prestar. Para evadir el bloqueo de los manifestantes, la policía ecuatoriana habilitó una vía alterna que conecta con Colombia y así facilitar la movilización vehicular. Hacer los desvíos por el sector de Urbina, de Calle Larga, para que las personas que quieran ingresar al vecino país de Colombia lo puedan hacer. Un estimado de 800 manifestantes, entre agricultores y ganaderos, rechazaron las actuales políticas de comercio implementadas por el vecino país y que estarían perjudicando a este sector en un 70% de su producción. Reclamarle al gobierno que pues no importe más alimentos a nuestro país porque nosotros los podemos producir. El problema es por la situación que el gobierno trae papa del Canadá, de la China, y entonces los agricultores de aquí estamos a pérdida. La crisis es muy grande, ya que tenemos mucha leche de importación, mucha papa de importación. Todos los derivados de la leche están siendo traídos de otros países. Los manifestantes de este martes no descartan la posibilidad de realizar nuevas movilizaciones. Un paro, pero conjunto, con todo mundo, con todo, con sector camionero, con sector lechero, con sector papero, con todos los cerealeros de aquí de Nariño. Hace 15 días el gremio de docentes colombianos también obstaculizó este mismo viaducto que une a Ecuador y Colombia. En Rumichaca, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Y en Manabí se planifican estrategias para bajar los índices de violencia social, que en este año ya lleva 56 muertes. También para reforzar la seguridad se espera que en las próximas horas el presidente Lenín Moreno firme un nuevo estado de excepción para las zonas afectadas por el terremoto.
En el primer Consejo de Seguridad en Manabí que dirigió César Navas como nuevo ministro del Interior, se analizó la necesidad de renovar el estado de excepción que en el gobierno de Rafael Correa fue ampliado por 5 ocasiones para reforzar la seguridad en las zonas que fueron afectadas por el terremoto de abril del año pasado. Se mencionó que está en planes del presidente Lenín Moreno firmar el nuevo decreto. Y sobre todo seguridad en la zona cero, o sea, todavía por ejemplo en Manta hay trabajo que realizar. Y también a través del estado de excepción se pueden buscar. Aquí lo que a veces nos tratan de confundir, no solo recursos económicos, sino todo un esfuerzo del Estado en beneficio de la sociedad. Pero la cita desarrollada en las instalaciones del ECU 911 de Puerto Viejo sirvió también para analizar la situación de Manabí en materia de seguridad. De los datos que maneja la policía, en este 2017 en esta provincia se han presentado 56 muertes violentas. 19 casos ya fueron resueltos. El resto está en investigación. Se precisaron estrategias para bajar las estadísticas de violencia social. Estamos permanentemente trabajando para que esta tendencia lamentable que le hemos venido viendo se revierta en función del bienestar de la seguridad de todos ustedes. La violencia social en este momento supera a la delincuencia, o sea, el número de víctimas por homicidios y asesinatos. Pero el compromiso, se destacó, no solo es del gobierno central, ya que se espera la participación de los GAC locales. La secretaria técnica de Drogas, Lady Zúñiga, resaltó que en Manabí y Manta ya haya firmado la ordenanza municipal para la prevención del uso y consumo de estupefacientes en espacios públicos. Motivar a que sean más municipios los que se sumen a esta cruzada, porque nos permite de cierta forma garantizar que haya mejores espacios y más espacios de sano esparcimiento. A nivel nacional ya son 12 municipios que han adoptado la ordenanza, una estrategia que, como todas, busca frenar la violencia social. Karen Ceballos, Ecuador TV. Continuamos. Este día jueves se conmemora el Día Internacional del Donante de Sangre. Según personeros de la Cruz Roja Ecuatoriana, esta es una práctica que derrumba mitos y que cada vez crece en la población. Según datos de la Cruz Roja, en el 2016 Ecuador captó un total de 230.000 pintas de sangre. Solo la Cruz Roja Ecuatoriana aportó con 168.000 pintas. De ese número, un 30% correspondió a donantes que lo hicieron por una sola vez y el 70% restante a donantes repetitivos. Germán, de 35 años, es uno de ellos. Dona su sangre cada 3 o 6 meses. No siente ningún estrago físico luego de hacerlo. Para él, lo importante es que alguien en algún momento puede salvar su vida. Significa que le estoy ayudando a las otras personas que están necesitadas. Estoy ayudándole. Porque hay a veces que dicen que no encuentran a veces el mismo tipo de sangre y andan buscando así. Este jueves se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Juan Carlos Ospina, responsable del Departamento de Donación Voluntaria de Sangre de la Cruz Roja, detalla que esta es una práctica cada vez más constante. La gente que lo hace ha vencido mitos que se han construido erróneamente en relación con esta práctica. Ejemplo, el que engorda, el que enflaquece, el que me pone más simpático o menos simpático, ¿ya? Es otro de ellos. El que si yo me pongo un tatuaje nunca puedo donar. Todo eso son mitos. Cada persona puede donar medio litro de sangre. Dicho de otra manera, en una sesión usted entrega menos sangre que el agua contenida en esta botella plástica. No nos olvidemos que una pinta de sangre va a salvar entre 4 a 7 vidas. Entonces, el único requisito, digo yo, es tener el deseo de pensar que voy a salvar vidas. Los donantes de sangre pueden ser las personas entre los 17 a 65 años de edad. Pueden hacerlo hasta los 72 años, quienes son donantes repetitivos. A los de este grupo, a quienes son mayores de 65 años, deben adjuntar un certificado médico que indique que son aptos para donar. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Piel, por lo cual varias edificaciones se iluminaron de naranja, entre ellas el edificio Point en la ciudad de Guayaquil, la Virgen del Panecillo y el Puente Roto en Cuenca. La campaña por un Ecuador sin cáncer de piel busca alertar sobre los riesgos que implica exponerse al sol sin la debida protección, más aún cuando en nuestro país la exposición es más riesgosa debido a los altos índices de radiación. Los expertos alertan un incremento de entre el 20 y 30% del número de pacientes.
Noticias del mundo. El fiscal estadounidense Jeff Sessions aseguró ante el Senado que nunca se reunió con ningún funcionario del gobierno ruso con el objetivo de influir en las elecciones presidenciales del año 2016. Además, consideró que hacer esta afirmación es una mentira espantosa y detestable. La comparecencia de Sessions ante el Comité de Inteligencia sirve para responder el testimonio que dio la semana pasada el exdirector del FBI, James Comey. El gobierno colombiano organizó un evento para mostrar el éxito que ha tenido el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país. A la ceremonia que se desarrolló en el Valle del Cauca estaban invitados el ex primer ministro español Felipe González y el ex presidente de Uruguay José Mujica, pero debido a las malas condiciones climáticas siguieron paso a paso el acto de dejación de armas desde la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali. Hoy es un día histórico, es lo que acaba de decir. En España se dio paso al debate de la moción presentada por censura de Unidos Podemos. Esto se presentó por parte del movimiento Unidos en contra del presidente Mariano Rajoy. Además, una sesión que fue suspendida para este miércoles después de 11 horas de intensa actividad. Revisemos ahora. A las 9 de la mañana, hora española, comenzaba el debate de la moción de censura que Unidos Podemos, la formación política de Pablo Iglesias, presentaba contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Para presentar la moción de censura en nombre de los diputados firmantes, tiene la palabra la señora Montero Gil. La corrupción ha sido el argumento principal de Unidos Podemos, que ha tenido un discurso duro contra los conservadores. Se llenan ustedes la boca con la palabra España mientras se están metiendo su dinero en los bolsillos. Así que ya no basta con que nos pidan perdón. Ahora les exigimos, sobre todo, que devuelvan lo robado. Hasta el último céntimo, señorías. Y usted, señor Mariano Rajoy, va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción. La réplica de Mariano Rajoy no ha sido menos bronca y directa. Cada vez tiene menos apoyo. Ha perdido en 6 meses más de 1 millón de votos. Cuanto más le conocen, menos le votan. Cruce de reproches entre unos y otros y la calle expectante ante la tercera moción de censura en la historia de la democracia española. Si te digo la verdad, prefiero que no salga adelante una moción de censura después de todo el tiempo que tardamos en conseguir un gobierno. La moción es muy entretenida, porque tenemos la oportunidad, los ciudadanos españoles y los extranjeros, por supuesto, de ver los argumentos de los diferentes grupos políticos y, aunque no salga adelante, sí es una buena oportunidad para ver las ideas y los programas que defiende cada grupo. Una moción de censura que ya se anticipaba fallida porque la mayoría de los grupos políticos no estaban dispuestos a apoyarla, aunque todos coinciden en algo. El gobierno de Mariano Rajoy es reprobable, pero Pablo Iglesias no es la opción para dirigir este país. Una información para Ecuador TV. Y así cerramos esta emisión. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Enseguida viene Fernando Estrada con los deportes. Buenas noticias, Sofía. Ganó la selección nacional, se impuso 3-0 en contra del combinado de El Salvador. De inmediato viene Fernando Estrada y no se olviden sintonizar a las 22 horas Pulso Político. Nos reencontramos el día de mañana. Hasta pronto.